Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente, Señor, tu palabra ha sido proclamada delante de tu casa. Te pedimos, mi Dios, que tú nos bendigas a través de ella, que nos puedas, mi Dios amado, Señor, Padre, ministrar de acuerdo a nuestras necesidades espirituales. Ayúdanos, oh Dios, a poder discernir esta palabra, a encontrar en ella, oh Dios, el alimento que hemos venido a buscar. Sé propicio a las necesidades de tu pueblo. Aquel que vino enfermo, oh Dios, sánalo. Aquel que ha venido angustiado, Padre Celestial, sé tú la calma para su vida. Sé tú, oh Dios amado, el alimento para aquel que se encuentra hambriento de ti, mi Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. En tu nombre, oh Dios, pues depositamos esta enseñanza para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Josué capítulo número 6 narra la historia de una de las batallas más gloriosas del pueblo de Israel, comandadas por el Señor Dios de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso. Pero dentro de esta preciosa confrontación hay muchos puntos que podemos, para nosotros en la actualidad rescatar, ya que cada estrategia de guerra que el Señor dio a su pueblo para confrontar a sus enemigos difiere una de la otra. Es decir, que en cada una de ellas Dios da una estrategia diferente. Es decir, que no todas las luchas o no todas las confrontaciones o las guerras que tiene también un creyente han de ser confrontadas de una manera similar. Cada batalla es una lección de vida para cada cristiano. Cada estrategia que Dios implementa también, mi amado hermano, es una estrategia que usted puede aplicar a su vida y obtener de esa manera la victoria que tanto usted anhela recibir tras cada batalla. La Escritura, si nos concentramos en el Josué capítulo 6, verso 1 en adelante, vamos a considerar los aspectos de estas directrices antes de confrontar a un pueblo que se encontraba albergado, se encontraba tras una muralla en un lugar llamado Jericó. Nos narra la Escritura en el verso número 1, recuerde. Ahora dice ahí, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, y da la causa, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni nadie salía. Entendamos que la nación de Jericó estaba amurallada. Sus murallas no eran simplemente una pared que se levantaba. De hecho, en la arqueología se ha estudiado hasta cierto punto en sus ruinas que esta ciudad tenía una doble muralla. Una muralla exterior y una muralla interior. Y en medio de ambas, una especie de corredor que servía para dar, abastecimiento, restauración, tanto a la muralla externa como a la muralla interna. Cada una de estas murallas se levantaban a una altura aproximada de 30 metros de alto, entre 4 a 6 metros de ancho. Es decir, que este tipo de ciudad
estaba debidamente fortificada, sí, en dos niveles, con su muralla externa y su muralla interna. Sí, cabe indicar que dentro de las murallas, en las partes altas, habían estaciones de guardias y corredores, donde en este caso la infantería, los arqueros, los soldados hacían contraataque. Y recuerde que aquel ejército que está en parte superior siempre tendrá una mayor ventaja contra aquellos que están en la parte baja. Todo esto era la condición en que se encontraba Jericó. La Escritura menciona en el verso número 1 que esta ciudad estaba bien cerrada, es decir, que sus portones no se abrían y han de haber tenido la máxima seguridad. La Escritura menciona que nadie entraba ni tampoco salía. Algo importante, mi querido hermano, que yo quiero que usted considere por medio de este texto, es que de la misma manera pueden también levantarse nuestros problemas o nuestras circunstancias adversas y grandes y hasta cierto punto reforzadas, donde si alguien lo mira de una manera superficial podría decir: hermano, frente a esta situación yo no le veo ni pie ni cabeza, yo no le veo una respuesta, no le veo una salida. ¿Cuántas veces cuando nos encontramos en situaciones similares, de pronto viendo un gran obstáculo, una gran muralla, y comenzamos a analizar de una manera lógica cómo poder hacerle frente a esa situación, cómo poder vencer esa situación? Uno podría simplemente acabar sentado, acabar derrotado y decir, antes de empezar la guerra, decir: Señor, yo ya estoy vencido, porque contra esa situación yo no voy a poder. Pero recordemos que si confiamos en Dios, Él es el que debe de darnos la estrategia y el plan de guerra o el plan de batalla para poder vencer cualquier obstáculo. Pero eso si solamente confiamos en este Dios maravilloso. Dice el verso número 2. Ahora bien, Jehová, dice la Biblia en el verso 2, mas Jehová le dijo a Josué. Recuerde, en el capítulo 5 del verso número 13 al 15, el Señor se le había presentado ¿a quién? A Josué, por medio de un varón que estaba listo para la batalla, es decir, debidamente uniformado, con una espada desenvainada. Habíamos mencionado en ese sentido de que esto aducía una representación del mismo Señor Jesucristo, el cual había venido o había sido enviado como príncipe del ejército de Jehová. Acompáñeme por favor en el versículo número 14, luego de que Josué le hace la pregunta a este personaje. Él responde, verso 14, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido, dice ahí. Ahora, versículo número 15 sigue diciendo: y el príncipe del ejército de Jehová le responde a Josué, ¿qué cosa? Que se quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde él estaba era santo. ¿Por qué causa era santo? Porque la presencia de Dios había santificado ese lugar. Ahora bien, retornando al verso número 2, es precisamente de este encuentro que Josué puede recibir palabra de Dios. Recordemos esto: si estamos siendo dirigidos por Dios, si es el Señor el que nos da a nosotros la estrategia para confrontar nuestras situaciones, de seguro vamos a obtener la victoria. No le estoy diciendo que los problemas se van a resolver de la noche a la mañana. No le estoy diciendo que los problemas no van a poder ser vencidos. Lo que le estoy diciendo es que el Señor se apersonará en su problema y Él nos dará en su debido tiempo las respuestas a nuestras necesidades. Puede ser de un momento a otro, puede ser de un día para otro, puede ser de un año para otro, puede ser, amado hermano, que nos lleve toda nuestra vida
vida terrenal, pero si el Señor lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Amén. La paciencia también juega un rol importante a la hora de esperar, sí, las instrucciones para que Dios obre. Verso número 2. Jehová le dijo a Josué, ¿qué fue lo que le dijo? Mira, yo he entregado en tu mano, ¿a quién? A Jericó. Primer punto, me parece muy importante. Lo primero que Dios le dice a Josué es que él es ya un vencedor. Eso es importante, amado hermano. ¿Por qué? Porque la actitud juega un rol preponderante a la hora de hacerle frente a las situaciones. Si usted va con una actitud de derrotado, usted antes de comenzar la batalla ya perdió. Imagínese que usted vaya a rendir un examen sabiendo que ha estudiado, pero con su mente pensando de que no va a poder resolver los ejercicios. Si es que acaso le toca hacer una evaluación, sí, de matemáticas. Amados hermanos, si usted se preparó, si usted estudió, entonces cuando usted ora, dobla rodilla, usted va confiado, sabiendo que Dios va a respaldar todo lo que usted ya debidamente lo ha analizado, lo ha introducido en su mente. De la misma manera en el área espiritual, si usted está viviendo la palabra, si usted está en santidad, si usted está guardando los mandamientos del Señor y se le presenta una circunstancia de manera sorpresiva, usted sale confiado en esa palabra porque el Señor nos ha prometido por medio de ella la victoria. El Señor nos ha dicho que nosotros debemos de estar tranquilos, que Jehová peleará por nosotros. Pero esa seguridad solamente usted la tiene cuando vive así también sometido a esa palabra. Josué por su parte había sido un servidor de Moisés y también un servidor de Dios. Verso número 2 nos dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Sin importar cómo se veía la ciudad como se le veía de acuerdo al relato del verso 1, una ciudad amurallada y bien, dice en la diapositiva anterior, sí, se la veía, sí, totalmente, sí, impenetrable. Y eso es lo que argumenta en el verso número 6, en la parte del verso 1, sí, donde dice que nadie entraba ni nadie salía, es decir, estaba impenetrable. Amado hermano, ¿cuántas veces usted se ve en problemas que son, diríamos, imposibles a su manera de ver sin de obtener una respuesta? Son imposibles de poder de pronto sin encontrar algo de bueno en una situación adversa. La Biblia dice que para los que esperamos en Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero cuando sucede algo catastrófico, es decir, la muerte de alguien, usted dice, hermano, ¿yo qué puedo ver de bien en una muerte? ¿O qué puedo ver yo de bien cuando me botan de un empleo? ¿Qué puedo yo encontrar algo de bueno cuando, sí, meto la mano en el bolsillo y simplemente veo que no hay ni un solo centavo? Amados hermanos, hay situaciones que son caóticas, pero no por ello la mano del Señor se ha cortado. No por ello el Señor se ha olvidado de nosotros. El Señor está en sus planes, en sus propósitos, elaborando algo. ¿Para qué? Para hacer glorificar su nombre. Hay un libro que lo escribe el doctor Johnson, sí, James Dobson, perdón, el cual titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando Dios hace no tiene sentido. Dios tiene formas misteriosas, ocultas e incomprensibles a nuestra mente a la hora de trabajar. Lo que Dios muchas veces sí puede elaborar para su pueblo, a nuestra mente finita, humana, limitada, pueden ser cosas totalmente absurdas. Obviamente para nuestra mente, pero no para la mente del Señor. Amados hermanos, no en vano la Biblia nos dice que los caminos de Dios no son como nuestros caminos. La Escritura nos dice en el verso número 2 que Dios le dice a Josué, ¿sí?
mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, y no solamente a la ciudad, sino también a su rey, y también dice ahí, con sus varones de guerra. Es decir, todo aquello que pudiera temerse en esa ciudad está, Josué, en tus manos. Qué grata sin palabra para alguien que por primera vez va a salir a la guerra sin, en este caso, el liderazgo de Moisés. Recuerde, esta es la primera batalla que Josué va a confrontar sin, diríamos, sin su tutor de toda una vida, sin Moisés. Recordando que Josué ya tenía en aquel entonces cerca de 80 años de edad. ¿Cuántos saben que a veces a uno ya le toca experimentar sus propias batallas? Una cosa es que un muchacho esté pasando por una necesidad bajo la cobertura de un padre, de una madre, y otra es experimentar la misma necesidad sin papá y sin mamá, ¿verdad? Si algo llega a faltar en casa, el muchacho dice, bueno, sí, mi papá de algún lado va a sacar dinero. Pero otra cosa es que él esté solo y diga, ¿y ahora yo qué hago sin dinero? ¿Cuántos han pasado experiencias como esta? Una cosa es que usted esté postrado en una cama, siendo atendido por sus padres, y otra cosa es que usted esté tendido en una cama y al que usted abre sus ojos no haya nadie quien lo pueda atender. Ahora Josué está solo aparentemente. Moisés ya no está con él y una gran batalla está frente, sí, a su rostro y frente a un pueblo, y con la responsabilidad a sus espaldas de él comandar, sí, a la victoria a ese pueblo. Es por eso que a Josué Dios le da estas palabras diciéndole, yo te entrego en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. Versículo número 3. Ahora, ¿cuál era la estrategia de guerra? Verso número 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Veamos esta gráfica que está dividida así en varias partes. Primer punto, el Señor dice, tomaréis a ¿quiénes? A los hombres ¿de qué? A los hombres de guerra. Es decir, que no todos iban a ir a la batalla, sino aquellos que estaban diestros para la guerra. Y aquí hay, amado hermano, un precioso principio para poder trabajar en la obra. Si usted no está listo para ir a la guerra, no se ponga en las filas de la guerra. Amén. Si usted no está apto para un trabajo, si usted no está todavía adiestrado o capacitado para poder servir en una determinada área, no se ponga en esa área hasta que usted no se sienta en Dios capacitado o apto para hacerlo. Imagínese que alguien que tema el uso de las armas, usted le dé un arma y le diga anda a la guerra. Primer punto, el arma le da miedo. Y dos, la guerra lo espanta. En ese sentido, usted está mandando a alguien no a pelear a la guerra, sino a morir en la guerra. ¿Sí me explico? Y usted no puede con algunos tener un ejército que no está preparado para ir a la guerra. Dios había capacitado en esos 40 años a una nueva generación que le creyera a Dios. Y en esa generación se habían levantado nuevos hombres, pero con una nueva perspectiva, ya no de temor. ¿Se acuerda cuando se envió la primera, el primer remanente de 12 hombres a Canaán para que exploraran la tierra? ¿Qué fue la noticia que trajeron a Moisés en su debido momento? Que los hombres de Canaán eran gigantes y que ellos se veían como insectos, como langostas delante de los gigantes. Imagínense confrontar o mandar o enviar para la guerra a quienes a la verdad cuando se ven frente a su enemigo se ven inservibles, se ven como no capacitados o no aptos para confrontar a su enemigo.
Dios quiere gente preparada, sí, para ir a la guerra. Si lo quisiera poner en el plano espiritual, Dios quiere gente, sí, que esté, amado hermano, capacitada y habilitada para orar, para reprender. La Biblia dice que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Es decir, que nuestras batallas no son carnales, no son físicas, son espirituales y se vencen en el área espiritual. ¿De qué manera? Ayunando, orando, vigilando, buscando el rostro de Dios. Y para eso usted necesita día a día adiestrarse y capacitarse, ¿sí?, desde la trinchera de su casa, de su hogar. No pretenda llenar el espacio vacío de oración viniendo a un culto de oración en una iglesia si usted no se está preparando desde su propio hogar. Aquí no se le va a poder de alguna manera así llenar con todo lo que usted necesita, sin alimentarse, diríamos así, día a día. Imagínese que usted venga, ¿sí?, a un restaurante a tratar de meterse el almuerzo de toda una semana en un solo día. Pregunto, ¿el estómago le aguanta? No. Ay, hermano, no he comido estos 7 días, sírvame 7 almuerzos. Con el primero se llena. Si avanzará el segundo, será mucho, pero todo lo demás, ¿qué sucederá? Se desperdiciará. Amado hermano, si su vida espiritual es algo muy similar, usted no puede rellenarse en un culto de oración si no se llena o no se acostumbra a llenarse de Dios cada día en su hogar, sí, teniendo intimidad con su Dios. Amén. Su vida espiritual, diríamos así, sus batallas, sus guerras espirituales, debe tenerlas desde su hogar cada día, porque cada día, amado hermano, son nuevas las misericordias que Dios quiere derramar sobre su vida. El Señor le dice a Josué, pues, verso 3, vas a rodear, ¿qué cosa? La ciudad, sí, una vez al día. ¿Pero con quiénes? Con los hombres de guerra. Versículo número 3, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto lo haréis ¿por cuántos días? Durante 6 días. Verso número 4. Y 7 sacerdotes, ¿sí?, en esta gráfica, 7 sacerdotes, verso número 4, llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero, ¿sí?, a manera obviamente como de trompeta. ¿Delante de quién? ¿O delante de qué? Delante del arca. Versículo número 5. Perdón, 4. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Recuerde, en esta segunda instrucción Dios le dice, sí, a Josué, el último día, ¿cuántas vueltas darán a la ciudad? 7 veces. Pero a diferencia de la primera, los sacerdotes, sí, que estaban delante del arca, harían esta última vuelta, pero tocando sus bocinas. Versículo número 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, es decir, recto, hacia adelante. Amén. Ahora, ¿qué estrategia de guerra era esta? ¿Qué es lo que Dios estaba proponiéndole a Josué para ir a la guerra? Recuerde cómo estaba la ciudad. Cerrada, bien cerrada. Nadie entraba, nadie salía. Una ciudad, recuerde, impenetrable, de gran escala, sí, y debidamente amurallada y protegida en sus murallas. La Escritura menciona que la primera instrucción que Dios le dio a Josué era de que se valiera de hombres de
de hombres de guerra, luego también de 7 sacerdotes, los cuales tendrían en sus manos bocinas para tocar, bocinas de un elemento especial. Que la Biblia dice que eran de qué material, verso número 4, cuernos de carnero. Amén. A los hombres de guerra les mandó a que rodeasen la ciudad una vez cada día durante seis días. Pero en el 7º día los sacerdotes darían la vuelta a la ciudad, sí, 7 veces, y el último día tocarían prolongadamente la bocina, el pueblo gritaría y las murallas caerían. Verso número 6. Esas eran las instrucciones de Dios. Verso número 6 nos dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuero de carnero delante del arca. Vaya poniendo asunto a esto. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasaréis delante del arca de Jehová. Ahora, me interesa mucho la posición o la postura de esta orden. En 40 años, el arca y la presencia de Dios siempre habían ido por delante. Durante esos 40 años, en el tiempo que ministró y fue usado Moisés. Pero en esta batalla en particular sucede algo totalmente opuesto, y aquí es donde quisiera también rescatar algo muy valioso para nosotros. Puede ser, mi amado hermano, que el Señor nos dé una estrategia que siempre nos funcione para todos nuestros problemas. Pero, amados hermanos, bien también en Dios puede ser que el Señor de un momento a otro cambie la estrategia. Pero, ¿dónde nace la interrogante? ¿Cómo saber si cuando Dios me cambia la estrategia? He ahí, amado hermano, mi tiempo de comunión con Dios. He ahí mi búsqueda. Yo puedo estar acostumbrado siempre para dar, de pronto, hacerle frente a mis situaciones, sí, cualquiera que éstas sean, tener ya una estrategia previa elaborada. Pero bien pudiera ser que el Señor, si me cambie o simplemente deje sin efecto mi manera de buscar, requiriendo Dios algo especial de mí para confrontar una nueva situación. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Amado hermano, hay muchas cosas que en Dios se pelean como la pelea del cristiano. ¿Sí? Viene la adversidad, usted dobla rodilla, ora y espera en Dios que el problema se disipe o que la situación se arregle. Pero ¿qué hacer cuando usted hace lo mismo que ha hecho siempre y el problema sigue estando presente? Y la situación difícil sigue permaneciendo y parece inmovible. ¿No le parece que en ese aspecto a usted le tocaría buscar a Dios de una manera especial y decirle: Señor, si por qué ahora, pese a buscarte de la misma manera, por qué ahora la situación sigue estando ahí, inmovible, impenetrable? ¿Acaso no querrás de mí algo diferente para poder confrontar esta situación? Amados hermanos, los discípulos del Señor vivieron una experiencia muy similar. Acompáñenme por favor y veamos un ejemplo de la Escritura. Vayamos por favor al Nuevo Testamento y veamos una referencia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Cabe indicar, antes de dar lectura, cabe indicar que el Señor,
había comisionado a sus discípulos para que de dos en dos estos fuesen a predicar y que en el nombre del Señor, sí, simplemente orando sea por el enfermo, sea aún por el endemoniado o por aquella situación difícil, todo quedaría resuelto. Y los discípulos del Señor sí tenían esa fórmula dentro de sí. Pero va a suceder algo diferente. Acompáñenme al versículo número 28 en adelante. Cuando llegó a la otra orilla, dice ahí, a la tierra de los Gadarenos, un ratito. Esa me la cita, pero una excusa ahí con eso. Discúlpeme. Esa es una cita. Marcos capítulo 9, verso 20. Sí. Marcos capítulo 9. Disculpe. Me confundí en esa cita. Marcos capítulo 9. Es de un endemoniado también. ¿Lo tiene? Verso 14 en adelante. La situación es igual. Verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Dice ahí, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriendo a él, le ayudaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis? Es decir, ¿por qué discuten con ellos? Verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Verso número 18. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. Y aquí sucede algo, dice ahí. ¿Y qué sucedió? Y no pudieron. Ahora, no pudieron, no porque les haya faltado de alguna manera, sí, la autoridad. Ya el Señor a sus discípulos se las había dado. Ya el Señor les había dicho a los suyos qué es lo que tenían que hacer para predicar la palabra y también para dejar en alto el nuevo reino del cual se anunciaba a su pueblo, que era el reino de nuestro Dios. Pero, amado hermano, llegó un momento en que una situación, sí, diríamos así, que se presentó y cambió, ¿sí?, la situación de las cuales ellos, es decir, los discípulos, estaban acostumbrados a confrontar. En ese sentido, volvieron y trajeron a ellos a otro muchacho, dice la escritura ahí, que estaba endemoniado. ¿Y qué pensaron todos los discípulos? Este va a salir igual como cuando se oraron por los otros enfermos, por otros endemoniados, o de pronto por otras situaciones similares a esta. Versículo número, sí, acompáñenme por favor, verso número 19. Y respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Verso número 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Verso 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Ahora recuerde el escenario. Los discípulos están con Jesús. Jesús está presente. Y cuando Jesús está frente al muchacho, el muchacho hace el show. O diría yo, el endemoniado hace el show. Se tira al suelo y comienza a botar por la espuma por la boca. Yo me imagino que muchos de los discípulos dijeron, ahí está. Si nosotros no pudimos, ahora está Jesús frente a él y tampoco sucede nada. Es decir, el problema no es de nosotros. Cualquiera diría, si la fórmula que tengo sigue siendo la misma, pero algo está pasando, no está surtiendo efecto. Verso número 21. Por eso es que el Señor
cuando sucede esto, pregunta: ¿desde cuándo hace que esto acontece? Y el padre le responde y le dice: desde que él era un pequeño. Los discípulos pudieron haber pensado diciendo: este tipo de, diríamos, de situaciones o este tipo de posesiones no salen porque ya el diablo lo tiene metido desde hace mucho tiempo. Versículo número 22. Aún más argumenta el padre. Y muchas veces dice ahí: le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo. ¿Por qué dijo esto el padre? Porque los discípulos no lo pudieron hacer. Pero si puedes hacer algo, le dice ahí: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo número 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero, ¿cuál era el problema? Ahí hay una contradicción. Creo, pero ¿qué le dice? ¿Cómo es eso? Pero ayuda a mi incredulidad. ¿Creía o no creía? No creía. O por lo menos, si creía, creía con la mente, pero no creía con el corazón. ¿Cuántas veces nos juega así en nuestro ser? Te vas seguro, te vas convencido con la mente, ¿sí? Porque has leído la palabra de que el Señor está contigo, pero cuando llegas a tu casa y tu marido te hace problema, se te olvida lo de la mente y dices en el corazón: cierto, pero mi marido nunca va a cambiar. ¡Qué contradicción! Crees, pero al mismo tiempo dudas. Crees, pero al mismo tiempo, sí, le haces a Dios prácticamente, diríamos, un mínimo. Lo haces simplemente tan pequeño, dándole mayor valor o mayor realce a la situación o a la magnitud del problema. Esa situación los discípulos del Señor no lo sabían. Por eso es que el Señor argumenta en los versículos anteriores: sí, generación incrédula. Ahí está el problema, en la incredulidad. Por eso es que el Señor le dice al padre del muchacho: ¿puedes creer? ¿Crees? Porque al que cree todo le es posible. Y el padre no creía. Sigamos, versículo número 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: se murió, ya está muerto. Verso 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó. ¿Y qué pasó con el muchacho? Se levantó. Verso número 28. Aquí quiero llegar. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué? ¿Por qué lo cogieron a Jesús aparte? ¿Por qué? Porque ellos no pudieron, ¿qué cosa? Echar fuera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mire lo que dice el Señor. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Verso 29. Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración. Ahora pregunto: ¿había fallado la fórmula inicial de Jesús? No. ¿Qué es lo que había cambiado? La estrategia. Para este tipo de situaciones de incredulidad, sí, para esta situación también de posesión, se requería de mayor búsqueda de oración. Amado hermano, Dios puede cambiar en cualquier momento la estrategia de batalla para tener, sí, en el nombre del Señor, la victoria. Pero tú solamente te vas a dar por enterado de cuando Dios quiere cambiar la situación si tú estás continuamente buscando su rostro. El problema, mi amado hermano, es que nos desconectamos de Dios y pensamos siempre que todos los problemas hay que confrontarlos siempre de la misma manera. Y no es así.
Dios puede cambiar de una situación, una manera de trabajar, y cuando se presenta otra, Dios puede armar otro tipo de estrategia. ¿Quién se podrá llegar a enterar de todo esto? Aquel que busca al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque los discípulos del Señor se enteraron realmente cómo así había, sí, en ese sentido, sido liberado este muchacho, cuando ellos le dijeron a Jesús, tomándole aparte, dinos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Mire lo que dice el versículo número 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, es decir, en intimidad. En intimidad, estando a solas con Jesús. Ahí, amados hermanos, cuando tú tienes que también, sí, pedirle al Señor dirección. Señor, ¿por qué ahora mi oración no ha sido contestada como lo fue en otro tipo de problemas? Y ahí el Señor te dará en la intimidad, hijo, lo que pasa es que esta situación o esta circunstancia tienes que confrontarla de otra manera. ¿Qué manera? El Señor te lo revelará cuando le busques. Cuando le busques. Cuando dobles tus rodillas y estés dispuesto a enterarte de Dios cuáles son sus propósitos. Josué había recibido en esta circunstancia algo muy diferente. El arca ya no iba adelante. Ahora el arca iba atrás. Los sacerdotes iban intermedio y los hombres de guerra iban adelante. Amado hermano, muchas veces decimos, si el Señor va delante de nosotros, nosotros vamos y tras Él porque vamos seguros. ¿Qué pasa si Dios te dice de un momento a otro, no, mijo, ahora camina tú adelante que yo te veo? Tú dirás, pero Señor, pero ¿cómo es la cosa? Pero si tú siempre has acostumbrado a estar adelante, sí, pero yo ahora quiero estar atrás. Cuando usted enseña a caminar a su niño, usted lo toma de la mano. ¿Cuántos han enseñado a andar en bicicleta a sus hijos? Usted al inicio agarra el aparato, agarra sí, la bicicleta, pero llega un momento en que usted, sin que el niño se dé cuenta, usted la va soltando de a poco. El niño piensa que usted, sí, que usted lo está cogiendo. Y el padre dice, no, porque si yo siempre pongo mi mano, él va a ser dependiente y él no se va a arriesgar a hacerlo. ¿Qué hay si Dios quiere cambiar? ¿Sí? No digo su palabra es inmutable, es la misma. Pero ¿qué hay si Dios quiere para ti una nueva manera de que tú le busques con mayor intensidad, con mayor dependencia? No puedes codepender de la oración de un pastor, de la oración de un marido, de una esposa. Muchos dicen, ay, mi esposa está orando por mí, por eso, sí, el Señor tiene misericordia de mí. ¿No crees que de pronto Dios pudiera parar esa fuente de, diríamos así, de misericordia que está cayendo sobre tu casa para esperar que sea tu boca la que se abre, tus rodillas las que se doblen? Porque el Señor quiere de pronto ministrarte a ti de una manera muy diferente con la que ministra a tu mujer o a tus hijos. El Señor quiere, amado hermano, sin que tú busques en Él su estrategia. Para Josué, capítulo número 6, nos dice en el versículo número 6. Josué 6, verso 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo, lleven el arca del pacto. 7 sacerdotes lleven bocinas de cuero de carnero delante del arca del pacto de Jehová, o del arca de Jehová. Aquí todo era un simbolismo. Cuando las bocinas, sí, de cuero de carnero, amado hermano, era simplemente un simbolismo de Cristo. Cristo era el carnero inmolado. Cuando habla de 7 sacerdotes, hablaba de plenitud. Hablaba, amado hermano, sí, de la llenura, hablaba del Espíritu Santo. Recuerde que sobre Cristo reposaba, según lo narra el libro de Isaías, los 7 espíritus de Dios. Y el arca era el mismo Dios, ¿sí?, de la cual su palabra estaba en medio de ella. La Escritura menciona en el verso 7, y le dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados, mire, pasarán delante, ¿de dónde? Delante del arca. Señor, pero si yo estoy acostumbrado a que tú vayas adelante. No, ahora yo quiero que tú vayas adelante, que yo voy atrás. Ahora, ¿habrá algún fundamento bíblico para esto? Claro que sí.
Acompáñame por favor al libro de Isaías. Libro de Isaías, profeta Isaías. Verso, capítulo 58. Capítulo 58. Verso 8. El contexto de esta lectura está en la búsqueda de un verdadero ayuno, es decir, de una verdadera intimación con Dios en oración. Recuerda que cuando uno más busca a Dios en oración, mayor también será su presencia y su dirección a nuestra vida. Miren lo que dice el verso 8. ¿Ya lo encontró? Isaías 58, verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, es decir, como la mañana. Pero recuerda, eso sucede cuando yo busco a Dios, de verdad. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia, óigalo bien, tu justicia o tu bien delante de ti, y la gloria de Jehová será, ¿qué cosa? Tu retaguardia. Es decir, que se verá detrás de ti. Imagínate esto, no digo que lo haga, sí, pero muchas veces se suele ver, sobre todo en películas, como un pequeño ser, ¿sí?, confronta de pronto a un grupo para reñir, para pelear. Pero este pequeño ser lo hace porque tras de él tiene, sí, enormes amistades corpulentas, sí, y este pequeño, que obviamente se siente respaldado, sí, desafía al que está o a los que están adelante. Claro, los que están delante del pequeño dicen: uy, los que están tras de él son grandotes. Si nos metemos con este chiquito, sí, los de atrás nos van a sacar el aire. Sí, no digo que lo hagan, simplemente es una ilustración, pero lo quiero traer al área espiritual. Muchas veces Dios quiere que vayamos por delante, porque Él está atrás cuidándonos. Su gloria es más grande que nosotros, y cuando el enemigo ve que vamos por delante, sí, obviamente nos va a ver, ¿qué cosa? Nos va a ver solos, pero no estamos solos. Él no sabe que tras de nosotros está nuestro Dios Jehová. Sí, el Señor nos dice: todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Si alguien se mete con nosotros, no se mete con nosotros, se mete con nuestro Dios. Él piensa que estamos solos, y a veces pareciera ser que cuando vamos delante de algo estamos solos. Pero, amado hermano, he ahí la fe del creyente. ¿Qué fue la palabra inicial que Dios le dio a Josué? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Recuerde, mi amado hermano, usted la leyó conmigo en el verso número 2. Mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. ¿Qué es lo que realmente el Señor quería demostrar con esta nueva fórmula? Que el pueblo tenía que comenzar, sí, a desenvolverse por sí mismo, pero esperando en la palabra que Dios le había dado. No esperes, amado hermano, que venga alguien enviado por Dios, sí, de pronto a hacer tu trabajo. A ti te tocará, sí, en la mayor de las veces, comenzar a pararte. Escuchaba el día de ayer, sí, un testimonio, sí, que decía una hermana: tenía a mi hijo enfermo, sí, pero me acordé, decía ella, de la palabra que dijo el pastor. Ya no llamaba al pastor para que ore por mi hijo, pero no, me acordé de la palabra y yo mismo le oré, yo mismo reprendí, y en el nombre de Jesús quedó sano. A veces nos va a tocar, amado hermano, aun cuando nos veamos solos, hacer en Dios lo que el Señor sí ha puesto delante de nosotros. ¿Y qué ha puesto delante de nosotros? Su palabra, sus promesas. Y nos tocará a nosotros hacer, amado hermano, las cosas sí que vemos hacer en otros. A veces decimos: Señor, pero tú haces, pero con el siervo, porque tú estás con él. Amado hermano, Él también quiere estar contigo, y Él necesita también que tú comiences a fortalecer la fe que tienes en Cristo Jesús. La Biblia, para concluir, nos dice en el versículo número, ¿sí?, del capítulo 6 de Josué, versículo número 7: y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad,
y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes. ¿Recuerda esto? Que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué caminaban los hombres de guerra? ¿Por qué no temieron ir delante? ¿Por qué los soldados no dijeron, Señor, pero el arca siempre va adelante? ¿Por qué ahora ellos obedecían, diríamos, ciegamente esa voz? Podría decir, el próximo jueves lo sabremos. ¿Pero por qué, amado hermano? Porque las bocinas iban sonando. Iban sonando. Amado hermano, cuando la palabra de Dios permanece perennemente, continuamente en nuestros oídos, nuestra fe nunca va a decaer. Es el trompetazo de la palabra de Dios lo que siempre nos mantendrá en pie y dispuestos para la guerra. Es cuando dejas de oír la bocina de Dios que tu fe mengua y ya no quieres ir adelante y te vas para atrás. Pero un creyente que está acostumbrado a oír la voz de Dios, que tiene su oído espiritual, por así decirlo, apercibido, no le dará temor cuando Dios lo ponga adelante. Él querrá ir adelante. Si Dios dice ahora yo me voy adelante, él irá atrás de Dios. ¿Pero por qué? Porque, amado hermano, está atento siempre a la bocina de Dios. ¿Cómo está tu oído espiritual? ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu búsqueda y la esperanza que tienes en las promesas de Dios? Si tú realmente estás llenándote diariamente del Señor, no te importará si Dios te pone adelante, si te pone atrás, si te pone a un lado o simplemente te quita del camino. Porque, amado hermano, si Él te ha llamado, Él va a respaldarte y Él va a perfeccionar tu vida. Él va a perfeccionar tu vida. La Biblia dice que aun cuando fuéramos torpes, no nos extrañaremos de este gran llamado. Para concluir, la Biblia nos dice ahora en el verso número 9: los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Qué significa esto? El próximo jueves lo sabremos, para la gloria de Dios. Mientras tanto, si Dios lo quiere poner adelante, vaya confiadamente, pero haga estrictamente lo que el Señor le diga que haga. Amén. Y si el Señor le dice, Señor, voy adelante a dar golpe, no, adelante a aguantar golpe, pues aguantar golpe tiene que ir. Amén. Sí. Cuando el Señor le diga grite, ahí usted gritará. Pero de esto ahondaremos el próximo día jueves, para la gloria del Señor. Amén. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo.